Hola, ¿qué tal? Para cerrar el tema de los córtex de arquitectura de Cortex M, vamos a ver este ejemplo de lo que sería un cambio de contexto, particularmente dentro de lo que es un Cortex M3. Bien, antes que nada, para repasar y para recordar algunas cosas, vamos a ver o que es a grandes rasgos, un sistema embebido. Este dibujo se lo tengo que agradecer a Pablo Ridolfi. Gracias, Pablo, por el dibujo. Básicamente lo que tenemos en nuestro sistema es, inicia el sistema, reseteamos, iniciamos, configuramos y hacemos la inicialización de todos nuestros dispositivos y nuestro sistema cae acá. Básicamente, lo que vamos a tener es un conjunto de tareas, una tarea, entiéndase como algo que tiene que hacer nuestro sistema, y nuestro sistema normalmente va a tener más de una tarea. Entonces, lo que solemos hacer es, esas tareas se ejecutan una detrás de la otra, sin, interrumpirse y gentilmente cediéndole espacio una a la otra. Normalmente este era el flujo con el que se ejecutaba nuestro sistema embebido. Por otro lado, tendremos, drivers para manejar el hardware de entrada, que puede ser tan diverso como una UART, un puerto USB, GPIO, otros dispositivos, timers, otros, periféricos como conversores analógicos digitales, digitales analógicos, los que sean. Todos esos periféricos, nuestras tareas lo manejarán a través de buffers, memoria de entrada, como está generalizado acá, que pueden ser colas, flags, arrays, pilas, etcétera. Esto será lo que usará la información que usarán las tareas, generarán memoria de salida, de vuelta colas, flags, array, etcétera, para que por medio de interrupciones, drivers o código asociado a ese hardware generar las salidas de nuestro embebido. Nuestro ejemplo, no se va a centrar, no nos vamos a preocupar demasiado en cómo tratar las entradas y las salidas de hardware, sino en qué hacemos con las tareas, con qué criterio pasamos de una tarea a la otra, cómo, las tareas comparten el tiempo del procesador en sí. Bien, para eso, podemos tener varias estrategias, varias formas de tratar las tareas. El software que trata las diferentes tareas es lo que conocemos como planificador. Normalmente, si nosotros tenemos, un, un lazo, y ese lazo, tiene las tareas modeladas como funciones y una función detrás de la otra. Por ejemplo, lo que vemos acá, de tarea 1, tarea 2, tarea 3. Estas, son, por ejemplo, funciones de C que empiezan y terminan, empiezan y terminan, empiezan y terminan, y otra vez vuelve acá. Es lo que se llama un sistema o un planificador cooperativo. Esto también es lo que conocemos como el famoso while 1, while 1 y todas las funciones. Tenemos un planificador de tipo cooperativo. ¿Qué quiere decir esto? Las tareas cooperan entre sí, es decir, la tarea 1, en este caso, por ejemplo, esta que está acá, empieza, termina, se toma un tiempo, cuando recién termina se ejecuta la 2, cuando la 2 termina la 3, y en este sistema con 3 tareas, cuando termina la 3 vuelve a ejecutar la 1. El planificador cooperativo lo que tiene de bueno que es muy sencillo, es muy poco código, básicamente es un while o una, siendo un poco más elaborado, pues una lista de punteros a función, pero este es algo que es muy intuitivo y que resuelve bien muchos problemas. Una contra que se le puede dar a este tipo de planificadores es que, si una tarea se empaca, por decirlo de alguna manera, si una tarea consume tiempo infinitamente, las otras tareas no se van a ejecutar. Existen otros
tipo de planificadores, como por ejemplo el round robin y el apropiativo. En el round robin básicamente a todas las tareas se les da un espacio para correr y lo que se hace es el planificador, el software encargado de hacer el cambio de tareas, salva el contexto de la tarea 1. Fíjense que acá no dice que termina, sino que la pone en pausa. O sea, la tarea 1 se ejecuta hasta cierto punto, el planificador la pone en pausa, guarda su estado, por decirlo de alguna manera, acá el contexto salvado podría decir que guarda su estado, y o sea, levanta el estado de la tarea 2, la pone a ejecutar, la pausa con algún criterio, o sea, guarda en este punto también el estado de la tarea 2, pone a correr la tarea 3, la pausa y acá recupera el contexto de la tarea 1. O sea, en este tipo de sistemas, las tareas, si alguna tarea se empaca, el planificador, la puede sacar, puede sacarla de ejecución y poner otra tarea en ejecución con esto, que es la palabra clave o lo que nos va a llevar más, la que le vamos a dedicar tiempo, que es restaurar contexto y guardar contexto. Otro tipo de planificadores son los apropiativos, en donde, las tareas tienen prioridades, el planificador apropiativo, cada tarea tiene prioridad. Entonces se pone a ejecutar, por ejemplo, la tarea 1, hasta que aparece una de mayor prioridad, que en este punto también se guarda el contexto de la tarea 1. Se ejecuta esta de mayor prioridad, que sería la tarea 2. Aparece una de más prioridad, se guarda este contexto también. Aparece esta, se ejecuta hasta que se pausa y, siguiendo la regla de las prioridades que tenga este sistema, es decir, que se corra la de mayor prioridad que esté en condiciones de ejecutarse, se cambia el contexto y se vuelve a correr la tarea 1. Entonces, salvando, separando el caso del planificador cooperativo, donde no hay contexto porque todas las tareas se ejecutan completamente hasta que se le cede el control a la otra. En el round robin y en el apropiativo tenemos el tema del contexto. Por lo que una pregunta válida que podríamos hacernos, ¿qué es el contexto? Bien, llevándolo al caso en nuestro caso de un Cortex M3, el contexto del procesador va a ser el estado, siempre el sinónimo va a ser el estado del procesador en el momento que se está ejecutando cierto código o tarea. Es cómo está el procesador cuando se está ejecutando cierto código o tarea. Entonces, para nuestro Cortex M3, el estado van a ser todos los valores de sus registros. Tenemos más registros como el XPCR, los especiales, pero en el momento vamos a enfocar en los registros de propósito general. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál va a ser la idea atrás de esto? Si yo tengo o me ingenio o consigo algún mecanismo para que en el momento de que se está ejecutando un código, el que sea la tarea 1 o 2 de la presentación anterior, puedo, tomar todos los valores de esos registros, guardarlos en memoria y poder de memoria traer, otros juegos de esos valores, yo puedo hacer, puedo tener que puedo sacar como una instantánea, guardar de cómo se está ejecutando el código del procesador, y eso me permitiría pausar diferentes códigos en ejecución, las diferentes tareas. Bien, en un Cortex M, los registros del procesador van a ser nuestro
contexto van a ser el estado del procesador. En nuestro caso tenemos del R0 al R15, donde el R15 es el contador del programa, es decir, a dónde voy a tener que buscar la próxima instrucción. El link register, que tiene la dirección de retorno, el stack pointer, el registro a la pila, y los registros de propósito general del R0 al R12. Bien, ahora el problema es cuándo vamos a hacer este cambio de contexto. O sea, ya sabemos que si yo quiero guardar el estado de ejecución del procesador en algún momento, tengo que guardarme, o sea, tengo que poder, o sea, poner y sacar valores de todos los registros del procesador. Sabemos también, o sea, que, un cambio de contexto podemos generarlo o podemos pensar en generarlo en una interrupción. Cuando sucede una interrupción barra excepción, ¿qué sucede en el procesador? O sea, se termina de ejecutar la instrucción en curso y se procede al proceso de lo que se llamaba el stacking. Es decir, yo tengo la pila acá ante la interrupción y el procesador lo que hace es me guarda el XPCR en la pila, me guarda el control del programa, link register R12, R3, R2, R1, R0, va a buscar al vector de interrupciones, o sea, la dirección que tiene que cargar en el contador del programa, se empieza a ejecutar el código de la interrupción y de la excepción, y cuando esto termina, se hace el proceso inverso, o sea, se sacan todos estos valores de la pila y se restauran. ¿Está bien? Eso es lo que sucede en una interrupción barra excepción. Cuando, o sea, justamente decíamos cuando terminaba la interrupción barra excepción, una forma de terminarla sería BXLR, donde el link register puede tener alguno de estos valores, que lo que me dice es, o sea, a dónde retorno y con qué, o sea, puntero a la pila retorno en ese caso. O sea, se procede a hacer todo el proceso de sacar los registros de la pila y restaurarlos. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro cambio de contexto? Es decir, ¿cómo vamos a sacarla? O sea, tomar una instantánea del estado del procesador, o sea, ¿cómo vamos a guardar el contexto y poner, o sea, un contexto nuevo? Bueno, la forma que podemos utilizar o que vamos a ver en el ejemplo de código va a ser a través de la pila. ¿Cómo es esto? Acá en otra de las imágenes cedidas por Pablo, o sea, prestadas por Pablo, vamos a ver. Cuando, o sea, entramos, o sea, ingresamos a una interrupción, previamente tenemos que en la pila tuvimos estos valores, el XPCR, PC, LR, R2, R3, R2, R1, R0. Se mandaron el contenido de todos estos registros a la pila. Entramos en la interrupción hace lo que tiene que hacer y antes de salir de la interrupción, lo que hacemos es cambiamos el puntero a la pila. Es decir, tenemos preparada una pila que tiene los siguientes registros: R0, R1, R2, R3, R2, el link register PC y XPCR de la próxima tarea. Entonces, cuando en el momento que cambiamos la pila y en el momento que la interrupción hace esto, en lugar de
o sea, de agarrar todos estos valores de la pila y reponerlos, ¿cómo cambiamos la pila para que apunte a esta zona de memoria, a la verde? Va a reponer todo este juego de valores. Entonces, si armamos una pila con todo ese juego de valores por cada tarea, cuando, o sea, volvemos de esa interrupción o excepción, vamos a volver a un lugar diferente. Ahí está la clave del cambio de contexto. O sea, nosotros lo que hacemos es entramos en una interrupción o excepción. O sea, guardamos, o sea, la pila anterior, o sea, la pila de donde venimos, que es la celeste, la guardamos, o sea, la dejamos en memoria y cargamos el puntero a la pila con o sea, apuntando a la zona verde donde tenemos previamente cargados los registros a donde queremos ir. Entonces, en ese momento se va a producir el cambio de contexto. Sigamos un cachito más. Entonces acá, o sea, lo que sucede es lo siguiente. O sea, yo estoy corriendo una tarea y voy a querer periódicamente ver si tengo que cambiar o no de contexto cambiando la tarea, pues cada contexto nos puede apuntar a tareas, a códigos diferentes, a estados diferentes del procesador. En este ejemplo, o sea, yo tengo, acá dice SysTick, corre el OS, o sea, corre mi software de cambio de tarea. Se da un cambio de tarea a la tarea A, la llama acá. Aparece una interrupción. A esa interrupción le interrumpe el SysTick. Y acá yo quiero volver a una tarea B, pues, o sea, siempre acuérdense, lo que voy a querer es, o sea, hacer el cambio de contexto, pero como tenía que volver a la interrupción, tengo un problema, o sea, tengo una excepción de usage fault. ¿Cómo resuelvo esto? Esto lo resuelvo a través de una de las excepciones del Cortex M, que es la pendsb. ¿Cómo funciona la pendsb? Vamos a lo siguiente. Nosotros tenemos, o sea, en este ejemplo, corriendo una tarea A cualquiera. Esa tarea, fíjense que acá la cuestión es diferente. O sea, yo puedo llamar a una SBC que me ponga la pendsb en 1. ¿Qué quiere decir esto? La pendsb normalmente la vamos a inicializar con la prioridad más baja. O sea, prioridad más baja de todas. ¿Para qué? O sea, pues nosotros vamos a entrar en, por ejemplo, en una service call. La service call habilita o sea, el pedido, o sea, de la pendsb. Cuando termina la service call, va a estar pendiente de atención esta excepción. Se va a ir, o sea, de acá vamos a pasar a la pendsb. La pendsb va a hacer el cambio de contexto, cambiando las pilas. Y acá en lugar de volver, o sea, a la tarea A, nos llevará a una tarea nueva que será la tarea B. Acá, o sea, está corriendo la tarea B. Por algún motivo que desconocemos, sucede una interrupción. También, o sea, aparece el SysTick que quisiera cambiar lo que va a hacer, también va a ser setear la pendsb. También la va a setear. Pero, o sea, como va, o sea, termina el SysTick, no va a llamar al cambio de contexto, sino que va a volver a la excepción que se está ejecutando. Acá ya nos evitamos el problemita de recién. O sea, que si, o sea, quería ir a código o sea, en modo thread cuando tenía que seguir atendiendo excepciones. ¿Por qué? Pues la pendsb todavía no corrió, porque estoy en el SysTick que, o sea, cuando terminó pasó a atender una interrupción. La interrupción se atenderá
Cuando termina la interrupción y no hay más nada por correr porque la append.sb tiene la prioridad más baja de todas, la seteamos con la prioridad más baja de todas, va a correr la append.sb. Acá efectivamente se va a hacer el cambio de contexto y voy a volver en lugar, por ejemplo, de la tarea B a la tarea A sin problemas. Entonces, recapitulando. ¿Qué es el cambio? ¿Qué era el contexto? El contexto era el estado del procesador en un momento dado. ¿Por qué quiero cambiar el contexto? Porque quiero hacer un planificador, quiero poder forzar, o sea, un cambio de tareas. ¿Cómo lo hago? Guardo el contexto del procesador en memoria y de otra zona de memoria me traigo el contexto del procesador y lo pongo en todos los registros, llevándolo al estado en que se estaba ejecutando. De esa manera puedo forzar los cambios de tareas. ¿Cómo lo hacía? Y me aprovechaba del stacking o stack frame, como se llama, como lo nombran en la página de ARM también, del procesador. Cuando ocurría una excepción o una interrupción, mandaba registros a la pila. Entonces, si yo me armaba una pila por tarea y cuando volvía de esa interrupción barra excepción, cambiaba a la pila que estaba apuntando, podía volver a la tarea, que estaba usando esa pila. Bien, ¿dónde voy a hacer ese cambio de contexto? No lo voy a hacer en el SysTick, sino lo voy a hacer en la append.sb. ¿Por qué no lo voy a hacer en el SysTick? Por varias cosas. Primero, porque si yo quiero que una tarea fuerce el cambio de contexto, no puedo hacerlo, tengo que esperar el SysTick. Otra cosa es si me aparece una interrupción de menor prioridad cuando, quiero volver de la excepción o interrupción que estoy ejecutando, voy a tener un usage fault y el procesador se va a ir a una excepción. En cambio, la append.sb, la puedo configurar con la prioridad más baja de todas, solo se va a dar el cambio de contexto cuando se ejecutaron todas las excepciones posibles y va a ser justo el momento antes de tener que volver a correr este código en modo thread. Por eso, ese va a ser el lugar donde hagamos nuestro cambio de contexto. Bien, ¿cómo lo vamos a implementar? Nosotros lo que vamos a usar es el código que está acá mencionado, el de gitlab.com, este cambio de contexto que escribí, acá tiene el link, les voy a dejar el link en la descripción también, por las dudas. Y vamos a tener algunas restricciones. En este ejemplo solo vamos a usar el MSP, es decir, no va a haber cambio de puntero a la pila, se va a correr todo el tiempo en modo privilegiado con el MSP, es decir, no vamos a tocar el bit 0 del registro de control y siempre vamos a usar el MSP para que el ejemplo sea más sencillo. Lo mismo la planificación, vamos a hacer un planificador por división de tiempo. ¿Qué quiero decir esto? A las tareas les voy a asignar una cantidad de ticks del SysTick y cuando se agoten esos ticks se pasará a la tarea siguiente, cuando se cargará la siguiente o se le agoten los ticks se pasará a la siguiente y así sucesivamente. Todas las tareas tendrán la misma prioridad y se van a ejecutar siempre en el mismo orden. Si yo tengo 3 tareas, ABC, se van a ejecutar ABC, 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 siempre de la misma forma. Bien, cambio de contexto, por lo que dije recién, se va a hacer el append.sb y el SysTick se va a utilizar para ir descontando los diferentes ticks de las tareas. Perdón. También se va a usar la service call para que una tarea pueda pedir el cambio de contexto a la tarea siguiente. Esto se la suele conocer como la función shield en la mayoría de los sistemas de tiempo real. Básicamente ese va a ser todo
las limitaciones de nuestro programa. Les pido por favor, que lo corran, o sea, que se lo bajen, que lo corran y vean, cómo funciona. Después de ver este video les va a quedar bastante claro. Este ejemplo corre sobre la Blue Pill en el procesador STM32F103C8. Bien, ahora vamos esto está en el código en el archivo main.c. Cómo, inicializamos nuestras tareas, cómo funciona. Acá, cambio de contexto, lo que hago es inicializar tareas, inicializo mi sistema, borro todas, borro la lista de tareas y preparo todo para poder llamar a la función agregar tareas. Las tareas van a tener la siguiente prioridad, el siguiente orden. La prioridad va a ser la misma. Así representamos las tareas de esta forma. Esta es tarea on, esta es tarea off y esta es tarea azul porque tiene conectado un LED azul. A esta le va a asignar 53 milisegundos, a esta 347 milisegundos y a esta 4000 milisegundos. Y la ejecución va a ser la siguiente, empezando por la primera tarea que ponga en agregar tarea. Va a ejecutar tarea on durante 53 milisegundos. Pasado esos 53 milisegundos, va a guardar el contexto de tarea on, va a cargar el contexto de tarea off, la va a ejecutar 347 milisegundos y después va a pasar a ejecutar tarea azul durante 4000 milisegundos. Ese sería el funcionamiento de este ejemplo. Fíjense lo siguiente, el primer parámetro de agregar tarea es obviamente el puntero a la función que voy a ejecutar. El segundo es la cantidad de ticks que le doy y el tercero es la pila. Cada tarea va a tener una pila asociada de largo stack length. Cada tarea va a tener su pila asociada. Por ejemplo, tarea on va a tener asociada, una vez se va a llamar stack on. Tarea off va a tener una pila asociada que se llamará stack off. Y tarea azul, una pila asociada que se llamará stack azul. Tarea on lo que hace es prender el LED que está en PC13, el LED de la placa de la Blue Pill. Que está, el LED PC13 que está en la placa. Lo va a prender durante 53 milisegundos. Tarea off va a apagar ese LED durante 347 milisegundos y tarea azul va a hacer parpadear un LED que está en otro pin durante, en principio, 4 segundos. Hecho todo esto, inicializo el SysTick y comienzo a correr mi sistema de cambio de contexto. Bien, el código a correr. Fíjense el código de las tareas. Tarea on lo que hace es un while 1 de escribir en un pin. O sea que es el PC13, que es el LED de la placa, y lo pone en 0 porque es activo en 0, lo enciende. Fíjense que queda dentro de un while 1. O sea, acá claramente sí me va a tener que sacar de ejecución el planificador, si no tarea on quedaría corriendo por siempre. Bien, lo mismo tarea off. Tarea off es un while 1 que se encarga de
apagar ese LED. Y tarea azul lo que hace es lee los tics de la HAL. Fíjense que acá tiene una variable local, pero como esta va a estar salvaguardada en la pila de tarea azul, la repondré constantemente. Y lo que va a hacer es, si pasaron 500 milisegundos de la última vez que leí getTick, invierte ese LED. Y acá lo que llama es a una función del cambio de contexto que es tarea siguiente, o sea, no va a consumir los 4000 milisegundos, sino que va a pasar a la tarea que sigue, que va a ser tarea 1. Para poner un ejemplo del uso de esa función, que era lo que les había comentado que se suele llamar shield. ¿Está bien? Bien, eso va a ser lo que va a hacer este ejemplo. Córranlo y van a ver que funciona de esa manera. Bien, ahora metiéndonos un poquito más adentro en el archivo tareas.h, tenemos lo siguiente. Defino la cantidad máxima de tareas que va a poder correr este ejemplo, son 32 tareas, por poner un número. Y acá tengo algunas cosas. Primero, para llamar a la pendsb, lo que tengo que hacer es setear el bit de pendsb set en el registro ICSR del ENEVIC. No, perdón, del procesador. Y, llamo a la pendsb. Después tengo otra macro que es call service, service call, que llamo a la instrucción en assembler sbc0 que me fuerza a la service call. La otra macro es para preguntar si estoy en una excepción, que leo el IPCR. El IPCR son los 8 bits más bajos del XPCR que tiene, el número de excepción en la que estoy corriendo. Si vale 0, no estoy corriendo en una excepción o interrupción. Si es un valor distinto de 0, estoy corriendo en alguna de las interrupciones barra excepciones del procesador. Bien, acá la estructura. Yo, en esta estructura voy a guardar el estado de mis tareas, voy a guardar el contexto del procesador. ¿Qué va a tener? Primero voy a tener 8 registros, los registros que no guardo en la pila de R4 a R11, los voy a guardar en esta estructura. El puntero a la pila, que voy a guardar la pila de cada tarea, la cantidad de tics que le faltan a la tarea para irse y la cantidad de tics que corre la tarea. Y después todas las funciones asociadas a esa lógica de darle una cantidad de tics a cada tarea y que se ejecute en esa cantidad de tics. Eso es este archivo. De este archivo, por ahí lo más importante es el código de esta estructura, que va a ser la que me va a guardar la pila. La pila, fíjense, los registros de R4 R11. ¿Por qué solo R4 R11? Porque R0, R3, el link register, el program counter y el XPCR van a estar guardados en la pila. Bien, seguimos. El código ahora vamos a la primera función, a una de las primeras funciones que vimos, que es la de agregar una tarea. Para agregar una tarea, básicamente tengo mi lista de tareas, que es un vector de esas estructuras que mostré recién, y lo que me fijo es cuál tiene, los slices en 0, es decir, cuál no tiene asignado nada, la considero vacía, incremento la cantidad de tareas, lleno, la cantidad de tics del procesador que le voy a dar, y ahora empiezo a cargar los registros del procesador. Fíjense, yo recibo el largo en words de la pila. ¿Cómo?
tengo en el momento que voy a intercambiar la pila, lo voy a hacer antes de volver de una excepción, específicamente en la pen SB. Tengo el puntero a la pila que está apuntado en el fondo de la pila. No nos olvidemos que el stack es es descendente, o sea, yo tengo el elemento 0, acá tengo el elemento len stacks words. Lo que hago es me corro 8 posiciones desde ese punto. ¿Por qué? Y apunto a donde voy a guardar R0, porque yo voy a tener previamente la pila XPCR, PC, Link Register, R12, R3, R2, R1 y R0. Lo dejo preparado hacia a dónde está R0. Fíjense, y hago eso. Lo primero que hago es cargo la pila y la corro todo lo que es el stacking. Genero el stacking en la pila. Bien. El primer registro que tengo que almacenar, o sea, en el valor -1, es decir, del fondo de la pila, la posición anterior, o sea, la última posición de la pila es el XPCR, que el XPCR tiene la forma que vemos acá. Es muy importante, o sea, dos cosas. Primero, los 8 bits más bajos tengo que poner el valor 0. ¿Por qué? Pues yo vuelvo a ejecutar código, o sea, salgo de la ejecución de excepciones. Los valores originales de 0, o sea, del flag negativo, 0, acarreo, desborde, saturación, instrucciones condicionales, en principio los pongo en 0. Pero lo que sí te voy a poner en 1 es el bit 24. El bit 24, fíjense que es lo que pongo acá, es el que me indica que estoy corriendo en modo thumb. Y los Cortex M3 solo corren en modo thumb. Así que en cualquier otra forma, poner ese bit en 0 me estaría generando una excepción. Por lo que el XPCR la primera vez lo pongo con el bit 24 en 1. -2, o sea, el contador de programa. Apunto a la tarea que quiero correr, que es el puntero a función que le estoy pasando. Y el resto de los registros, el link register, R2, R3, R2, R1, R0, los pongo en 0 para la primera vez. Lo bueno de esto, ahora vamos a ver, es que cuando o sea, la segunda, la tercera y las n veces posteriores, los registros los va a cargar el procesador cuando entra la excepción. Entonces, una vez que hagamos esto, después no tenemos que tocar más nada. Solo lo tenemos que preparar para la primera ejecución. Que esto es lo que hacemos acá. Por eso teníamos la copia del stacking y del XPCR. Bien, hecho eso, tenemos el código de cambiar tareas. Yo tengo dos punteros a las estructuras que son actual y futura, es decir, la tarea que estoy corriendo y la tarea que sigue. Y si la lógica me da que tengo que cambiarlas, que son, o sea, que la tarea que viene es distinta a la tarea que estoy ejecutando porque se agotaron los ticks, por ejemplo, lo que hago es seteo, o sea, el flag de llamar a la pendsb. Ahora, ¿qué pasa con esto? La pendsb se va a llamar después de la ejecución de una excepción / interrupción. Si yo estoy en la excepción, en la interrupción del sysdig, seteo la pendsb cuando termina de ejecutarse y si no hay interrupciones por correr, se va a ejecutar el handler de la pendsb. Si no, no. Entonces, si yo, seteo, pido la pendsb y después vengo acá. Si no estoy en una excepción, llamo a la service call. ¿Para qué llamo a la service call? La service call no va a hacer el cambio de contexto, por lo que vimos, sino se va a hacer en la pendsb. Pero al llamar a la service call, lo que hago es forzar que cuando termina esa service call y si no hay más interrupciones pendientes, forzar el cambio de contexto. Y acá, esta macro que habíamos visto antes, lo que pregunta es por el IPCR. Si el IPCR es distinto de 0,
No, o sea, no llamo a la service call. ¿Por qué? Porque ya estoy en una interrupción. Si es cero, o sea, sí, porque estoy corriendo código, o sea, una tarea está pidiendo irse, porque considera que terminó lo que tenía que hacer. Entonces llama a la service call, termina la service call y después aparece la pen SB. Bien, dicho todo esto, acá se da exactamente el cambio de contexto. Cambio de contexto, como bien les había dicho, lo hacíamos en la pen.sv. Acá lo que hago es primero apago las interrupciones, o sea, cuando voy a cambiar de contexto, por una cuestión de prolijidad. En teoría no tendría que tener más interrupciones en el momento que estoy ejecutando esto. Tengo, o sea, los punteros a las estructuras de la tarea actual y de la tarea futura. Leo el puntero a la tarea actual, pero actual es una etiqueta que es la dirección de memoria donde está guardado el puntero, por lo que necesito de traerme, o sea, el contenido de R0 que es el puntero a R0. Acá o sea, guardo la posición, perdón, de memoria a donde empieza la primera estructura de la tarea actual. Lo primero que hago es guardar R4, R5, R6 y R7 en los registros. Después, o sea, muevo R8, R9, R10 y R11, los vuelvo a guardar, o sea, son los registros que yo no, o sea, tengo en el stacking. Entonces los guardo en la estructura. Guardo el puntero a la pila, o sea, acuérdense que al hacer esto y al hacer esto se va a actualizar R0. Por eso también hice una copia ahí. Guardo el puntero a la pila y en este momento guardo la pila, o sea, el puntero a la pila en la estructura. Me leo, o sea, la dirección, o sea, en R2, a dónde, o sea, de dónde tengo que traer los registros, o sea, a la tarea, o sea, el estado de la tarea que voy a ejecutar. Lo primero que hago es cambiar la pila. Como cambié la pila, llamo a estas dos instrucciones de barreras para asegurarme que después, o sea, después de que cambié la pila, o sea, rompo el pipeline y no se ejecuta nada hasta que efectivamente cambié. Tengo la pila cambiada. Me traigo los registros que no están en el stacking, o sea, R4, R5, R6, R7. O sea que van a ser, perdón, o sea, R8, R9, R10 y R11, después R4, R5, R6 y R7. Habilito las interrupciones y hago BXLR. Cuando hago BXLR, como cambié la pila, los registros R0, R1, R2 y R3 van a estar en ese stacking. Lo mismo que el link, o sea, que el link register y el contador del programa al que vuelvo. Entonces, en ese momento se produce el cambio de contexto y salto a ejecutar el código de la tarea siguiente. Fíjense que esta es todo el assembler que tiene este programa. El resto, o sea, es código en C para ayudar a este cambio de contexto. Bien, las interrupciones. La service call. La service call no tiene nada. Yo solo necesito que se ejecute para que aparezca la pendsb atrás cuando la llamo desde, o sea, el modo thread. Y el sysdig llama a cambiar contexto, despachar tareas, que básicamente descuenta, o sea, un tick, y cuando una tarea llegó a ticks ceros, la saca de ejecución y pasa a la siguiente tarea. Bien, acá tengo despachar tareas, que hace exactamente eso. Esta es la que llama el sysdig. O sea, con este if decrementa, o sea, los ticks. Cuando decrementó los ticks, los vuelve a cargar.
cambia la tarea, o sea, la tarea actual. O sea, pasa a la tarea actual, sigue siendo esta, se fija cuál es la tarea futura y llama a cambiar tareas que con la tarea actual y la tarea siguiente, que es la que fuerza el pedido del append SB. Acá tenemos tarea siguiente, que esta la llama, por ejemplo, la tarea azul, que es exactamente esta misma función, pero sin chequear la cantidad de ticks. Directamente se fuerza el cambio de contexto. La inicialización de mi sistema, que básicamente borro lista de tareas, que es la lista de, o sea, es una lista de estructuras cambia contexto tareas, pongo actual futura la tarea 0, sin tareas, perdón, el inicio de la lista, sin tarea, o sea, tarea 0 y cantidad de tarea máxima en 0. Pongo todo a 0. Y otra cosa interesante, o sea, para mencionar es el cambia contexto, correr tareas. Que esto lo que hace es correr la primer tarea. Fíjense, yo en mi ejemplo tenía 3 tareas en una lista que se iban a llamar, le puedo decir tarea 1, tarea 2, tarea 3. Pero para iniciar la ejecución de esas tareas, yo lo que hago es genero una tarea que se llama dummy. Yo vengo ejecutando código, genero una tarea dummy, le pongo una pila a esa tarea dummy que se llama pila dummy y llamo a cambiar tareas. ¿Qué hacía cambiar tareas? Tareas, o sea, agarraba la tarea actual, dummy, o sea, guardaba el estado del procesador, o sea, cómo vengo corriendo, y pongo la primera, o sea, pongo esta tarea en ejecución. Esta tarea dummy no se va a volver a ejecutar nunca porque yo vengo corriendo, guardo el contexto en el que estoy y paso a ejecutar la primera tarea de la lista. Después las tareas de las listas se van a llamar en orden, una detrás de otra, por siempre, y esta tarea dummy no va a correr nunca más. ¿Pero para qué hice esto? Para poder poner a correr la primera tarea sin hacer demasiados problemas. Llamo a la misma función de cambiar tareas que uso siempre, que termino usando la pendsb. Entonces, o sea, sacrificando una pila adicional, yo mando a correr las otras tareas. Guardo el contexto del programa en el que estoy corriendo y sigo. O sea, este programa, o sea, a partir de llamar a cambia contexto, correr tarea, no vuelve a llamar a la función main. ¿Por qué? Pues las tareas van a estar ejecutándose una detrás de la otra. Bien, y con esto terminamos la presentación. Espero que haya sido claro. Si no, dejen comentarios o sea, en el video o en los canales que nos solemos comunicar. Muchas gracias a todos por la paciencia. Bye.